Hermanos, buenos días, feliz santo sábado. La lectura bíblica para hoy la encontramos en Hechos 2, 1, 2 y nos dice así. Y cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes en un mismo lugar, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Marta, el Señor les siga bendiciendo. Y bueno, una vez más, abracitos para todos en este santo día. Me alegra saludarles de la mejor manera. Les invito para que doblemos nuestras rodillas y oremos una vez más a nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias, mi Señor amado, por esta hermosa oportunidad que nos das de reunirnos en esta plataforma como ministerio de oración, de estudio, como hermanos, como amigos, como familia, como pueblo, Señor, los redimidos. Que en esta hora sagrada, mi Señor amado, podamos escuchar tu voz a través de la reflexión, a través de la meditación, a través del estudio de tu palabra. Que, Señor, esa promesa del Pentecostés sea una realidad en nuestra vida. Hay grandes secretos, Señor, que nos revelas a través de tu palabra. Que en esta hora, Padre, nos podamos gozar en tu amor, en tu bondad, en tu gracia y en tu justicia. Sigue añadiendo bendición sobre cada hijo tuyo, cada familia aquí representada, conectada. Gracias, Señor, por este momento especial. Gracias por este santo sábado. En este santo día, mi Padre bueno, podamos ser adoradores en espíritu y en verdad. Levántanos con tu bendición en esta hora. Lo pedimos, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis amados, amadas, querido grupo, familia, quiero comenzar esta parte compartiendo con ustedes dos citas del don profético. Están en el mismo libro, se encuentran en el mismo libro, Testimonios para los Ministros. Y allí vamos a mirar cómo la sierva del Señor nos habla de la importancia de estudiar las profecías como ingrediente indispensable para un reavivamiento, ¿verdad? Para un reavivamiento, una reforma. Estas citas están aquí, sí, en Testimonios para los Ministros, en la página 113, en donde se refiere a la importancia de estudiar el libro de Apocalipsis. Testimonios para los Ministros, página 113,
donde se refiere allí a la importancia de estudiar el libro de Apocalipsis. Y la otra cita está en la página 114. Como la sierva del Señor resalta, ¿no?, la importancia de estudiar las profecías como ese ingrediente indispensable para un reavivamiento. Dice así la primera: Testimonios para la iglesia, para los ministros, página 113, dice de la siguiente manera: cuando como pueblo comprendamos lo que significa este libro, el libro de Apocalipsis, para nosotros se verá entre nosotros un gran reavivamiento. Cuando comprendamos, dice aquí la sierva del Señor, el significado de lo que es realmente el Apocalipsis, nos va a traer un gran reavivamiento. Sigue diciendo: no entendemos plenamente las lecciones que enseña a pesar del mandato que nos fue dado de escudriñarlo y estudiarlo. Y la siguiente cita está allí mismo en la página 114 de Testimonios para los Ministros. Dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar, a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Aquí podemos ver Apocalipsis y Daniel, un libro de profecías relacionados con el reavivamiento, relacionados con el Pentecostés, relacionados con la Reforma. Estas dos citas que acabo de mencionar, que acabo de leer del espíritu de profecía, creo que dejan en claro que el estudio y la comprensión de las profecías del libro de Daniel, del libro de Apocalipsis, es un ingrediente importante, es un ingrediente vital para un reavivamiento en nuestra vida, para un reavivamiento en el cuerpo de Cristo, para un reavivamiento de aquel pueblo que debe de estar listo, preparado, y se está preparando para afrontar la crisis y para poder vivir eternamente con el Señor. Es decir, que para ver un reavivamiento en nuestra vida, para ver una reforma en nuestra vida, debemos, mis amados, amadas, escuchen muy bien, debemos recuperar nuestras raíces proféticas. No podemos perder nuestra raíz, no podemos perder nuestra identidad, de dónde venimos, quiénes somos, a qué hora nos ha traído el Señor en este momento, a qué nos ha traído el Señor en este momento, hacia dónde vamos, ¿verdad? Pero de dónde venimos especialmente. Eso es un ingrediente vital para un reavivamiento en nuestra vida. Debemos recuperar lo que somos, nuestra identidad, nuestras raíces proféticas. Pero surge una pregunta que es importante. ¿Por qué es tan importante comprender? ¿Por qué es tan importante entender las profecías? ¿Qué tiene que ver el estudio de las profecías, el entender las profecías con un reavivamiento en nuestra vida, con un reavivamiento en la iglesia? Bueno, vamos a tratar en esta parte, vamos a procurar responder estas preguntas. Vamos a procurar responder estas preguntas. Cuando ustedes y yo leemos los 4 evangelios, especialmente los 4 evangelios, hay un hecho que resalta con absoluta claridad. Y el hecho es de que antes de la resurrección de Jesús, los discípulos interpretaron erróneamente las profecías, no las interpretaron bien. ¿Cómo así? ¿En qué basó esto? ¿En qué basamos esta declaración? Que cuando leemos los 4 evangelios, podemos notar que en los 4 evangelios hay un hecho que se resalta con absoluta claridad, y es que los discípulos, antes de la resurrección de Jesús, interpretaron erróneamente las profecías. Voy a tomar algunos ejemplos, no van a ser muchos, ahí son varios, tal vez 2, 3 ejemplos,
que ilustran esto que acabo de mencionar, este hecho. Miren, mis amados, los discípulos participaron con entusiasmo en ese momento especial que describe la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén ese domingo de Ramos. Ellos participaron con alegría, con gozo. Sin embargo, el Evangelio de Juan, acompáñenme con sus Biblias, por favor. El Evangelio de Juan en el capítulo 12 dice que los discípulos no comprendieron, no entendieron el profundo significado de este evento, porque este evento, la entrada triunfal, tenía un profundo significado, un significado muy solemne. Ellos no lo entendieron, no lo comprendieron, qué era lo que estaba pasando. Realmente ellos estaban alegres, contentos, ellos los que querían estaban emocionados, ellos querían cosas materiales, ellos querían cosas tangibles, ellos querían algo, ¿verdad? No entendieron lo espiritual, no entendieron la importancia, el significado de este evento. Ahí está registrado en Juan, el capítulo 12, el verso 16. Vamos a leer. Juan capítulo 12, versículo 16, dice de esta manera. Estas cosas, está hablando de la entrada triunfal, estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. O sea, ¿al principio de qué? De su ministerio, antes de su muerte, antes de la cruz, ¿verdad? Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces, después de que resucitó el Señor, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho, se las habían entregado, se las habían explicado. Entonces, miren, este es el primer ejemplo de cómo los discípulos no entendieron, no comprendieron, ¿verdad? No comprendieron todo este asunto antes de la muerte de Cristo Jesús, antes de su resurrección. Un segundo ejemplo es en la mañana de la resurrección, cuando María Magdalena fue a rendirle respeto al cuerpo de Jesús. Y cuando ella se acercó con estas damas, se le aparecieron, la palabra del Señor lo registra ahí en Juan, el capítulo 20, se le aparecieron dos ángeles que le hicieron la siguiente pregunta. Juan, el capítulo 20, versículo... Juan capítulo 20, versículo 13. Dice así. Miren la pregunta. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. María, según este texto, María no tenía ni la menor idea, que Jesús había resucitado. Aún cuando las profecías lo habían predicho, aún cuando las profecías habían anunciado de antemano que él iba a resucitar. El otro ejemplo que quiero tomar, el tercer ejemplo que quiero tomar, está ahí en Lucas, el capítulo 24, que es en la tarde de la resurrección. En la tarde de la resurrección, en camino a Emaús, iban dos seguidores de Jesús. Mientras ellos andaban, mientras ellos caminaban, mientras ellos iban hablando, ¿qué pasó? Jesús se les apareció, ¿verdad? Se les acercó. Y miren lo que uno de ellos dijo. Ustedes saben la historia. Uno de lo que ellos dijo. Lucas capítulo 24, verso 21. Nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel. Sin embargo, además de todo, hoy es ya el tercer día en que esto ha acontecido. Resulta muy obvio, mis amados, que estos seguidores de Jesús no tenían ni la más mínima idea que Jesús en verdad había redimido a Israel por su vida, por su muerte en la cruz. ¿A qué vino Jesús, mis amados? ¿A qué vino Jesús? ¿Por qué vino Jesús? ¿Ah? ¿Por qué vino Jesús?
Las profecías del Antiguo Testamento anunciaban claramente que Jesús vino a esta tierra para vivir una vida perfecta, vivir como uno de nosotros y demostrarnos a nosotros que nosotros en esta tierra podemos vivir una vida llena de bendición, llena de gracia, llena de santidad. Que en nuestro campamento podemos vivir una vida perfecta, sin pecado. Tomó nuestra naturaleza, vino a vivir como uno de nosotros, sintió como uno de nosotros, fue tentado en todo, pero ¿qué? Sin pecado, a demostrarnos. Él vino a eso, a esta tierra, a demostrarnos que en medio de un mundo lleno de pecado, podemos vivir sin pecado, vivir una vida perfecta. Esa última generación, mis amados, que va a estar con el Señor por toda la eternidad, va a vivir una vida perfecta antes de que Cristo Jesús venga a esta tierra, así tal cual como Enoc, que Enoc vivió una vida perfecta. Enoc fue trasladado al cielo por la sencilla razón y por la solemne realidad que Enoc vivía en esta tierra como si estuviera viviendo en el cielo, en nuestro campamento, ¿verdad? Así como Cristo vivió, ese cordero sin mancha, ¿verdad? Él vino a sufrir la muerte por el pecado, allí como cordero inmolado, en el atrio, en el patio. Es decir, vino para vivir una vida perfecta, esa vida perfecta que nosotros debemos vivir, y para sufrir la muerte que nosotros debemos sufrir. Sin embargo, tristemente, ninguno de sus seguidores, incluyendo sus más cercanos, los discípulos, esos 12, con los cuales iba a cambiar la historia de la humanidad, la historia del cristianismo, sin embargo, ninguno de sus seguidores comprendió por qué había venido Jesús. Surge la pregunta: ministro, ¿cómo llegaron a comprender los discípulos a qué había venido Jesús? Si usted dice que no entendieron esto antes de la cruz y durante su ministerio, si no entendieron antes de su muerte esto, a qué había venido, entonces, ¿cómo llegaron ellos a comprender por qué había venido Jesús? Bueno, mis amados, miren, la respuesta es que Jesús mismo les explicó las profecías a esos dos hombres que iban de camino a Emaús. Miren lo que les dijo. Lucas capítulo 24, el versículo 25. Entonces les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Ahora notemos lo que dice el versículo 27. Allí nos dice que Jesús comenzó a explicarles las profecías. Versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y fue allí cuando Jesús les abrió el discernimiento, les abrió la mente, les abrió el entendimiento, que sus corazones ardían dentro de sí al comprender las escrituras. Ahora, miren, un poco más adelante, un poco más tardecito, ese mismo día, un poco más tarde, Jesús se reunió con sus discípulos. ¿En dónde? ¿En dónde? En el aposento alto. Y allí en el aposento alto, Cristo Jesús apeló a las profecías para explicar la misión que él había venido a cumplir a la tierra. Versículo 44, si no estoy mal, de Lucas capítulo 24. Sí, Lucas capítulo 24, versículo 44, ahí ya en el aposento alto, ese mismo día que se encontró con los dos discípulos que iban en camino a Emaús, esos dos seguidores, unas horas más adelante les dice en el aposento alto, luego les dijo: estas son palabras que os hablé aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Les abrió, ¿qué cosa? El entendimiento.
para que comprendieran las escrituras, dice el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Y después de esto, trae a la mente de ellos, o trae más bien a colación las escrituras o las profecías que especificaban, aclaraban y enseñaban su misión. Miren lo que les declaró Jesús, versículo 46, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, al tercer día. De esta manera, mis amados, Jesús explicó el pasado a la luz de las escrituras, explicó el pasado a la luz de las profecías, pero también, miren el Señor cómo va uniendo todo, cómo va hilando todo, pero también explicó con las profecías, con las escrituras, cuál debía ser el mensaje y la misión de los apóstoles en el futuro. Versículo, allí mismo en Lucas capítulo 24, versículo 47 en adelante, dice así: y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa de mi Padre. La promesa de mi Padre, ¿cuál? El Espíritu Santo. La promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Gloria al Señor. Misión, les dio una misión, les dio un mensaje. Después de que el Señor les explicó allí en el aposento alto durante esos 40 días todo lo concerniente a su ministerio, todo lo concerniente a su sacrificio, después de que le explicó todas las escrituras, después de que le explicó todas las profecías concernientes a esto ahí en el aposento alto, ahora los discípulos sabían en términos generales, a la luz de la profecía, el significado de lo que había hecho Jesús y lo que aún faltaba por hacer. Y entonces ahora los discípulos allí en el aposento alto también tenían claro cuál era su misión, cuál era su mensaje, y que esa misión debían de realizarla y que ese mensaje debían de predicarlo, el arrepentimiento, la remisión de pecados en el nombre de Jesús. Esa era la verdad presente para esa época. Hechos, acompáñenme, vamos a leer Hechos. Allí en el capítulo 1 nos dice que por 40 días antes de la ascensión de Jesús, Él les habló a los discípulos sobre las cosas concernientes del reino de Dios, del reino eterno de Dios. Hechos, el capítulo 1, miren, unos momentos antes de la ascensión, versículo 3, dice: a ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. No cabe duda, mis amados, amadas, querido grupo, familia, no cabe dudas que Cristo Jesús les explicó cómo cumplió Él las profecías del Antiguo Testamento, incluyendo la Pascua, incluyendo el pan sin levadura, las primicias, demostrándoles a ellos él cómo había cumplido él estas profecías en lo que respecta al evento y al tiempo. Indudablemente, creo, indudablemente también les tuvo que haber explicado con las profecías lo que iba a ocurrir 10 días después, el día del Pentecostés. Cuando llegó ese momento, cuando llegó la realidad de esa promesa, cuando llegó el día del Pentecostés, oh, mis amados, ustedes y yo lo sabemos, el apóstol Pedro lo demostró. El Señor los había dotado de poder, porque Pedro en su sermón
que comprendía y entendía a plenitud las profecías, allí Pedro citó la profecía de Joel, el capítulo 2, para demostrar que lo que ocurría en la tierra era un cumplimiento de la profecía. Y luego Pedro regresó en el tiempo para describir la vida abnegada de Jesús. Miren lo que él escribió en Hechos. Allí mismo en Hechos, el capítulo 2, el versículo 22. Dice así: Israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Pedro, ahora entendiendo esto, habla con esa autoridad, ¿verdad? Y ahora Pedro habla de la muerte de Jesús con esa claridad, con ese poder, con ese conocimiento, con ese entendimiento. Hechos 2:23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo. Y Pedro, después de hablar de su muerte, de la muerte de Jesús, ahora Pedro habla comprendiendo y entendiendo las escrituras y las profecías. Ahora Pedro predica, habla de la resurrección de Jesús al tercer día. Miren lo que dice, Hechos 2:24. Y Dios lo levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuera retenido por ella. Y Pedro, mis amados, Pedro citó varias profecías del Antiguo Testamento para comprobar los puntos que mencionó. Pedro demostró cómo las profecías habían anunciado de antemano la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Citó el Salmo 16, Pedro citó el Salmo 16 para esclarecer esto, para esclarecer la muerte, para esclarecer la sepultura, para esclarecer la resurrección de Jesús, y luego demostró lo que iba a ocurrir con Jesús después de su ascensión. Y Pedro utilizó en ese sermón el Salmo 110. Ustedes lo pueden leer en casa, léanlo, el Salmo 16, el Salmo 110. Y no solamente eso, Pedro citó el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Allí Jesús anunció que Jesús iba a ascender al cielo. ¿Para qué? Para sentarse a la diestra del Padre en el trono y para derramar sobre sus seguidores los beneficios de su obra terrenal. Mis amados, las profecías, la palabra es clara. Ahora los discípulos en el aposento alto entendían la obra que Jesús había cumplido en la tierra a la luz del pasado. Sabían que debían de proclamar lo que Jesús estaba haciendo en el cielo a la luz de lo que había hecho en la tierra. Y entonces ahora ellos, comprendiendo su misión presente y entendiendo su misión futura a la luz del pasado, ¿qué hicieron? Salieron con el poder del Espíritu Santo para anunciar el mensaje y cumplir su misión en todo el mundo. Y miren, mis amados, fue tan poderoso ese día. Bueno, y va a ser mucho más poderoso para este tiempo, el fin del tiempo. Ese día fue tan poderoso que en una sola generación, el mensaje alcanzó a todo el Imperio Romano. ¿Qué reavivamiento fue ese, mis amados? Tremendo. Cuando ellos comprendieron la palabra, cuando ellos comprendieron la escritura, cuando ellos comprendieron la misión que Jesús había venido a cumplir en esta tierra, ahora se beneficiaron de eso
Y en una sola generación, cuando recibieron el poder, después de haber entendido y después de haber ayunado, después de estar unánimes juntos, entendiendo las escrituras, entendiendo las profecías, en una sola generación, mis amados, después de recibir ese poder, en una sola generación, el mensaje alcanzó a todo el imperio romano. ¡Qué reavivamiento tan poderoso! Y todo como resultado de comprender las profecías del Antiguo Testamento. Va a ser mucho más poderoso para nuestra época. Pero nosotros, mis amados, necesitamos humillar nuestro corazón al Señor. No podemos, mis amados, seguir perdiendo el tiempo en las cosas de este mundo. Que tenemos que hacer esto para poder hacer lo otro. No. Tenemos que, mis amados, preocuparnos ahora. Ahora, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy tenemos que preocuparnos por las realidades eternas, por nuestra vida eterna, a dejar a un lado las cosas de este mundo. Debemos de dejar de entregarle todas nuestras energías, todos nuestros talentos a las empresas del mundo, a las cosas del mundo, y dedicar toda nuestra vida, toda nuestra energía, todo nuestro talento al estudio de la palabra, al comprender las escrituras, ¿verdad? Y cuando nosotros comprendemos y entendemos, estando unánimes juntos, clamando, gimiendo por nuestro pecado, por el pecado del pueblo, en arrepentimiento, oh, mis amigos, va a ser tan poderoso, por como la palabra del Señor lo dice, que toda la tierra será alumbrada con la gloria. Y yo estoy seguro, mis amados, que hasta nuestra sombra sanará enfermos. Nuestra sombra hará caminar inválidos. Oh, mis amados, será un momento glorioso, será un día maravilloso. Pero el punto clave, mis amados, aquí es que los discípulos comprendieron el pasado, el presente y el futuro a la luz de las profecías del Antiguo Testamento. Ellos sabían ahora de dónde habían venido, por qué estaban allí y cuál era su misión para el mundo. Ese es el punto clave, mis amados. ¿De dónde venimos? ¿De dónde venimos? ¿Para qué el Señor nos tiene en esta hora aquí, en esta tierra? ¿Cuál es nuestra misión? No podemos olvidar cuál es nuestra misión para el mundo. Ellos sabían que cada individuo podía venir a Jesús, por la fe al santuario celestial para reclamar los beneficios de la vida y la muerte de Jesús. Hoy nosotros, mis amados, por la fe debemos entrar velo adentro, a donde entró Jesús como nuestro precursor. Hoy ustedes y yo necesitamos estar viviendo en el lugar santísimo para poder apropiarnos de esos beneficios. Y hoy ustedes y yo podemos y necesitamos reclamar, apropiarnos del manto de justicia y recibir el perdón de nuestros pecados. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos procurando eso, mis amados? Miren, cuando Pedro concluyó su sermón, un grupo de hombres se le acercaron para preguntarle lo que debían de hacer a la luz del sermón que él había predicado. ¿Y cuál fue la respuesta de Pedro? Miren lo que Pedro les dijo. Allí en Hechos 2, el capítulo 38, dice así: Pedro les dijo: arrepentíos. Tenemos que arrepentirnos, mis amados. Si queremos gozar de los beneficios, arrepentidos
y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Recordemos, mis amados, que este fue un mensaje, o que este fue el mensaje que Jesús le describió a los discípulos el día de la resurrección. Por medio del arrepentimiento y el bautismo, estos hombres reclamaron los beneficios de lo que había hecho Jesús en la tierra. Individualmente Jesús les colocó su manto de justicia y los perdonó todos los pecados que él había cargado en la cruz. Pero resulta que Hechos en el capítulo 5 nos explica nuevamente la relación entre los beneficios que Jesús había ganado en el pasado y cómo la gente podía reclamar esos beneficios en el presente. Hechos capítulo 5, versículo 30 en adelante. Miren lo que dice. Hechos 5:30 en adelante. El Dios de nuestros padres se levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgando en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Ahora, Hechos el capítulo 10 presenta el mismo panorama. Miren lo que dice, Hechos el capítulo 10, voy a leer desde el verso 37 en adelante. Miren lo que dice. Hechos 10, 37 en adelante. Presenta allí el mismo panorama. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús, a quien mataron colgando en un madero, hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. A este levantó Dios al tercer día e hizo que apareciera, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él crean recibirán perdón de pecados por su nombre, por su nombre. Entonces, yo puedo notar claramente y podemos notar claramente que las profecías iluminaban el pasado, los beneficios que Jesús había ganado en la tierra, iluminaban el presente, la aplicación individual de esos beneficios a los que creyeron y se bautizaron, y iluminaba el mensaje y la misión que debían cumplir desde ese mismo momento en adelante. Las profecías anunciaban cuál era la verdad presente en ese momento. Debían de proclamar que Jesús había vivido una vida perfecta, había sufrido una muerte atroz y que el pecador arrepentido podía venir individualmente a Jesús en el lugar santo para recibir el perdón. Y esto también iluminaba que la iglesia judía del día apostató al no seguir a Cristo al campamento a donde vivió su vida perfecta y al atrio a donde sufrió su muerte vicaria. La iglesia apóstata, esa iglesia apóstata no podía entender que Jesús estaba en el lugar santo del santuario celestial aplicando los beneficios de su vida y muerte. De modo que la iglesia de la época se sumió en unas tinieblas totales. Voy a leer una cita que está
en Primeros Escritos, página 259, porque el Señor con esto hace un llamado a salir, y con esto voy terminando en esta parte. Miren, mis amados, hace un llamado a salir. Esa iglesia judía de ese día apostató, no siguió a Cristo hasta el campamento, donde vivió esa vida perfecta, ni siquiera el atrio donde sufrió su muerte vicaria. A los suyos vino y los suyos le rechazaron. Esa iglesia apóstata no entendió que Jesús estaba en el lugar santo del santuario celestial, aplicando todos los beneficios de su vida y muerte. Y esa iglesia se sumió en una tiniebla espiritual terrible, terrible. Miren lo que dice, Primeros Escritos, página 259, 260, dice así. A ver. Sí. Primeros Escritos, página 259, 260. El desgarramiento del velo en el templo demostró que los sacrificios y los ritos judaicos no serían ya recibidos. El gran sacrificio había sido ofrecido y aceptado, y el Espíritu Santo que descendió en el día del Pentecostés dirigió la atención de los discípulos desde el santuario terrenal al celestial, donde Jesús había entrado con su propia sangre para derramar sobre sus discípulos los beneficios de su expiación. Pero los judíos fueron dejados en tinieblas totales. Perdieron toda la luz que pudieran haber tenido acerca del plan de salvación y siguieron confiando en sus sacrificios y ofrendas inútiles, ceremonias, tradiciones, celos eclesiásticos, orgullo nacional. El santuario celestial había reemplazado al terrenal, pero ellos no tenían noción del cambio, por lo tanto, no podían recibir beneficios de la mediación de Cristo en el lugar santo. Saben, mis amados, los discípulos de la época anhelaban, deseaban que los líderes religiosos de la época aceptaran el mensaje. Pero ¿qué pasó? Los líderes religiosos, los santitos del Señor de esa época, como los de nuestra época y lo que va a pasar en un futuro no muy lejano, ¿qué hicieron los líderes de la época? Los líderes religiosos con los discípulos. Los rechazaron, los persiguieron. A todos aquellos que proclamaban ese mensaje de verdad presente. Porque los líderes de la época, los religiosos de la época, tenían un solo objetivo. Y esto puede sonar muy duro, pero es una realidad. Y puede sonar a independentista esto, a separatista, pero no, mis amados. Es una realidad. Está escrito y no podemos hacer nada ante lo que está escrito. Los religiosos, los líderes de la época, rechazaron y persiguieron a aquellos que predicaban la verdad presente de esa época, porque los líderes de la época tenían un solo objetivo, y el objetivo de esos líderes era salvar la institución. Salvar la institución y no aceptar el mensaje. Eso lo notamos, mis amados, en el discurso de Caifás. Léanlo. Juan, el capítulo 11. Eso lo vemos en el discurso de Caifás ante el Sanedrín después de la resurrección de Lázaro. Y esto lo podemos ver en la persecución que le hicieron a la iglesia. Esa iglesia cuando fue perseguida por Saulo de Tarso. La caída de la iglesia judía hizo necesario que los apóstoles llamaran a los feligreses a salir de la apostasía, a salir de la rebeldía, a salir de ese sistema apóstata para integrarse
al real movimiento cristiano, no a otra denominación, no a otro pueblo, porque Dios no vino a ser otro pueblo, sino que de ese mismo pueblo, así como lo hizo con aquellos en el desierto, Dios no eliminó ese pueblo por completo, eliminó a los rebeldes de ese pueblo y permitió que los menores de 24 años de ese pueblo entraran a la tierra prometida. Dios no creó un pueblo, pero sí libró, cuidó a los obedientes de esa rebeldía. ¿Cómo los cuidó? Eliminando a los rebeldes. No hay necesidad, mis amados, de ir y formar otra casa aparte, construir otra casa aparte. No, porque Dios se encargará de separar el trigo de la cizaña y nos hará parte de ese movimiento final, de esa última generación. Hechos el capítulo 6, el versículo 7, dice: la palabra del Señor crecía y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Habrán líderes fieles, sinceros, obedientes al Señor. Busquen, mis amados, busquen a esos líderes fieles, sinceros del Señor. Oren por ellos y ayúdenles, ayudémosles en este momento, porque para esta hora, mis amados, el Señor nos ha traído. Para esta hora el Señor tiene este ministerio de estudio de oración de los redimidos. En el día del Pentecostés, y ya voy concluyendo con esto, mis amados, en el día del Pentecostés, 3,000 judíos, 3,000 judíos aceptaron el mensaje que predicó Pedro. Se unieron a Cristo a través del bautismo, se integraron a la iglesia purificada, a la iglesia renovada, reavivada, cristiana. Y un corto tiempo después, 5,000 más creyeron el mensaje y se unieron a ese movimiento glorioso, poderoso. Muchos creyeron. Es muy importante, mis amados, subrayar que la misión de los apóstoles tenía dos objetivos. La misión de los apóstoles tenía dos objetivos. Primero debían predicar el mensaje a esos corazones sinceros que estaban en la iglesia judía, en esa iglesia apóstata, porque en esa iglesia judía que estaba en rebeldía, que estaba en oposición al mensaje, habían fieles. Y el primer objetivo era predicarle ese mensaje a esas almas sinceras, invitándolos a salir de esa rebeldía, de esa condición, para unirse, ahora sí, a ese movimiento glorioso. Pero también debían predicar el mensaje a los gentiles que estaban en el Imperio Romano, que desconocían por completo la historia de Jesús. En otra serie, de pronto en esta serie daré un anticipo, pero en otra serie que quisiera compartir con ustedes, vamos a ver que la iglesia remanente de hoy tiene un mensaje especial para los que pertenecen a las iglesias apóstatas, también para aquellos fieles que están en medio de la rebeldía de la iglesia remanente, pero también para la gente secular que no apoya ninguna religión. ¿De parte de quién estaremos, mis amados? ¿Del hombre, de la criatura o del Creador? El Señor nos ha llamado a esta hora para que podamos hacer parte de ese remanente final que dará ese último mensaje. Pero no habrá un reavivamiento a menos que haya un entendimiento, una comprensión de las Escrituras y una vivencia de ellas mismas.
Que Dios nos ayude, mis amados, para que cada día, cada minuto que pase podamos estar preparados y listos para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este momento especial. Tu palabra es clara, es viva y eficaz, cortante como esa espada que penetra de dos filos, aguda, Señor, hasta herir el alma. Y queremos eso, Señor, que redargullas nuestra vida, nuestra alma, que la constriñes, Señor, a través de tu Santo Espíritu, para que podamos comprender que para esta hora nos has traído a levantar el estandarte de la verdad presente y preparar a un pueblo para ir a morar contigo por la eternidad. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestra negligencia, perdona nuestra falta de fe, de compromiso. Tal vez nos hemos ocupado en tantas cosas de este mundo, aún nos preocupamos por hacer los programas bien en la iglesia, nos preocupamos por hacer tantas cosas aún dentro de la iglesia, que nos olvidamos de nuestra relación contigo. ¿Qué más puede ser tan importante en esta tierra que tener ese tiempo, ese espacio de relación contigo, de fortalecer nuestro carácter, de vivir nuestro propio aposento alto? Ayúdanos, Padre. Solo no podemos, queremos los beneficios de tu obra en esta tierra. Queremos, Señor, apropiarnos de tu Santo Espíritu para que nos llene de ese poder y así, Señor, cumplir con esta misión que nos has encomendado. Levántanos con tu bendición en esta hora. Sigue añadiendo bendición. Acompáñanos en este santo día. Te invitamos para que vengas a estar a nuestro lado y ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Te lo pedimos, te lo agradecemos en Jesús. Amén, Señor. Bien, mis amados, el Señor me les siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Abracitos para todos y un feliz santo sábado en la presencia del Señor y en adoración a su nombre. Dios nos ha dado promesa, lluvias de gracia enviaré, dones que os den fortaleza, gran bendición os daré. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Cristo nos dio la promesa del Santo Consolador, paz y perdón y pureza para su gloria y honor. Lluvias de gracia, lluvias pedimos, Señor, mándanos lluvias copiosas, lluvias del Consolador. Dios nuestro a todo creyente, muestra tu amor y poder. Tú eres de gracia la fuente, llenas de paz nuestro ser.